Buenos días, buenas noches, buenas tardes, profesor Rubén. Mi nombre es Santiago Suárez de octavo C y hoy vengo a hablar sobre el arte griego. El arte griego era aquel que buscaba una perfección sobre lo demás, ¿cierto? Y también buscaba ese estándar de belleza que ellos tenían idealizado. Y bueno, los métodos de medida que podían llegar a utilizar era el canon. El canon era un método de medida bastante eficaz. Era para alcanzar una perfección. Era como una regla. Se utilizaban las partes para saber cuál era cada cosa. ¿Cierto? Eh, Ese método de medida se puede utilizar no solo en las personas, sino también en las estructuras. Porque ellos también en las estructuras querían ser perfectos. Ellos querían una perfección en todo. En todo querían esa perfección. Se buscaba la belleza y todo eso. Ese método de medida, el canon, todavía se suele utilizar en los artistas, con la escultura y todo eso. O sea, vea qué tan eficaz era que al pasar miles de años, eh, aún así lo sigan utilizando las personas. Entonces era algo bastante bueno. Eh, la pintura greca era una pintura que se podía, cualquiera que hiciera ese tipo de pinturas, se podía comparar con Pablo Picasso, con cualquier pintor famoso de cada época. Era una pintura bastante hermosa, bastante pulida. Se podía ver bastante en madera, y ese era el gran problema, que se hacía en madera. Al pasar del tiempo, la madera se va desgastando, desgastando, desgastando. Entonces, que pinturas que en esa época eran hermosas a simple vista, se fueron desgastando y muy pocas sobrevivieron con el pasar de los años. Tenemos muy pocas maderas que maderas con pintura que puedan ayudarnos a ver mucho más de lo que ellos podían haber hecho. Las pinturas también tenían que ver con la cerámica. La cerámica greca era una cerámica que buscaba bastante ¿cómo es que va? Mostrar los dioses, las mitologías que ellos que tenían. Y por eso la pintura tiene que ver mucho en esto, porque pintaban en la cerámica esas cosas que tienen que ver con con las mitologías, con los dioses de esa época que ellos creían. Y la cerámica era también algo bastante comercial, algo que en esa época se vendía bastante y que podía ser de muy gran valor. Entonces era bastante bueno, por eso también se podía ver que un artista de eso se podía comparar con Pablo Picasso. Pero bueno, otros tipos de cosas son la escultura greca. La escultura greca utilizaba el método de medida canon, que era para utilizarlo, ir como viendo la cara, la boca, el cuerpo, ¿cierto? Se veía bastante todo el cuerpo de la persona y la perfección de belleza que ellos tenían en todo. También querían esa perfección no solo en la belleza, querían esa perfección en los tamaños, en los tamaños de cara, de cuerpo, de todo eso. Eh, los, gre Los de Grecia solían utilizar mucho la escultura para hacer no solo a personas que fueran hermosas para ellos, sino también que se podía ver ¿cómo se llama esto? En cosas mitológicas o con creencias que ellos tuvieran. Podían, vea, pasó esta guerra, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Vamos a hacer una escultura sobre esa guerra que hubo para estar ahí. Y se hacían. O también con los dioses. Vea, este es un dios de nosotros. Queremos una escultura de ese dios con la perfección que nosotros queremos, con el tamaño que nosotros queremos. Creemos y creemos que es así. Eh, Lamentablemente, con el pasar del tiempo, la escultura de Grecia lo fueron dañando hasta gobernadores. ¿Por qué? Por las creencias que ellos fueron teniendo por el tiempo o directamente porque las dañaban sin ninguna razón.
Ese era uno de los grandes problemas de la escultura greca. Y bueno, la, la arquitectura grecia era algo bastante peculiar. Siempre que vemos una escultura grecia, vemos pilares. Es lo que primero notamos, los pilares. Estos, habían tres tipos de pilares. ¿Verdad? Estaba el pilar jónico, que era uno que era bastante bonito y se utilizaba para, era un pilar que se utilizaba bastante para las mujeres, algo femenino. Entonces en las diosas grecas, en partes que hubiera de eso, se utilizaba ese tipo de pilar. El el otro tipo de pilar es el arte corintio, que era el arte, bueno, sí, el arte o el pilar que más se le podía notar esa perfección, esas curvas, era el que más se le había dedicado el tiempo para hacerlo. Y el otro tipo de arte era el arte, bueno, sí, era un arte ahí que era bastante simple. Era simplemente un rectángulo sin nada y ya. Todos los pilares se puede ver lo mismo. Lo único que cambia es la parte de arriba. La parte de abajo siempre va a ser lo mismo. Un círculo con rayitas. Eso va a ser lo único que va a cambiar en los tipos de pilares. En los pilares se podía ver también el tipo de medida colonial para encontrar esa perfección que utilizaba, esas curvas, esas cosas que necesitaba para las medidas de, vea, este pilar va acá, este pilar va acá, y vea esas partecitas, me queda así, cada cosa era bastante bien detallada por los grecos. Pero bueno, eso sería todo y muchas gracias, Profe, por ver el video y bueno, nos vemos en clase.